Nacimiento de Juan el Bautista. Recordemos que Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, es sacerdote y le fue anunciado que iba a tener un hijo. El impedimento para que se cumpliera esa profecía es que él y su esposa eran ancianos y su esposa además era estéril. Entonces, ¿cómo podía ser? Le costó creer y a causa de su incredulidad, él quedó mudo hasta que se cumpliera esta profecía, o sea, hasta que naciera el niño. El nacimiento de Juan el Bautista fue una ocasión de gran alegría en la región. Dice que los papás, o sea, Zacarías y Elizabeth, vivían en las montañas, en la zona montañosa. Ellos eran sacerdotes, había más o menos en la época de Cristo, había unos 20.000 sacerdotes, y obviamente si vos trabajás en el templo, vivís cerca del templo. El asunto es que, bien, los sacerdotes tenían que ir, trabajaban 2 semanas al año y aparte en las fiestas, en las fiestas judías, en las épocas especiales, trabajaban todos, pero si no, por lo demás trabajaban 2 semanas al año. Entonces, pero vivían más o menos cerca del lugar, un buen número de sacerdotes vivían en la misma Jerusalén y los otros bastantes vivían cerca, como el caso de Zacarías y Elizabeth, que dice que vivían en la zona montañosa y bien, aparentemente, de acuerdo a los estudiosos bíblicos, incluso había diferencia entre los sacerdotes que vivían en la ciudad, era, era como una especie de barrio para sacerdotes, algo muy, muy, muy chic, muy elevado, muy distinguido. ¿Sí? Y otros que eran más sencillos, pues entendemos que Zacarías y Elizabeth eran personas sencillas, le había tocado la gracia de ser descendiente de Aarón y por eso era sacerdote y vivía en las afueras, en la región montañosa. Todos conocían a Zacarías en la región. Conocían a los dos viejitos, a la anciana Elizabeth también los conocían. Todos habrán visto cómo se les pasaban los años y no venía ningún niño, no venía ningún niño. Entonces cuando ella queda embarazada, ya siendo grande, fue un motivo de gran alegría en la región. 3 motivos de alegría fueron, por un lado, el nacimiento en la vejez, que el niño venga en la vejez, ya cuando casi has perdido toda esperanza, fue un motivo de gran alegría, no solo para ellos, sino para todos los vecinos que se alegraban con ellos. Se alegraban porque era varón. Sí, en la cultura judía era muy apreciado el varón en una localidad, en un pueblo, así como este, era un acontecimiento el nacimiento de un niño. Entonces cuando la mujer entraba en este trabajo de parto, que estaban las parteras ya ahí adentro y afuera esperando el padre, familiares, es un pueblo chico, y me imagino la situación, todos esperando, y lo normal era que fueran los músicos del pueblo, ¿sí? Y esperando el anuncio del nacimiento. Entonces cuando salían y anunciaban que era un varón, la banda tocaba y era un gran festejo porque había nacido niño varón. Y si decía que era mujer, bueno, no había todo esa algarabía. O sea, hasta aquí había 2 motivos de gozo: el haber nacido en la vejez y el haber que fuera varón. Y el tercero es que él era el precursor del Mesías. Y si era el precursor del Mesías, significaba que la venida del Mesías estaba muy, muy cerca. Como nosotros en nuestro tiempo, miramos las señales y son cosas que uno
palpita y quiere ver y le gustaría tener certeza de cuánto tiempo falta para que venga Cristo a buscar a su iglesia. Pues no lo podemos saber, el día y la hora nadie sabe. Ellos sabían que el Mesías venía pronto. ¿Por qué? Porque acababa de nacer el precursor, aquel que le iba a preparar el camino. Todo varón era circuncidado a los 8 días de nacido. Esa era la señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Acá leemos unos textos bíblicos, Lucas 1, 59, Génesis 17, del 10 al 12, ahí es cuando Dios le da el pacto a Abraham, Levíticos 12, 3. Entonces la costumbre era que a los 8 días de nacido se circuncidaba al niño como señal del pacto y allí se le ponía el nombre. Todos esperaban, porque ahí en esa circunstancia iban a ponerle el nombre, todos esperaban que el niño se llamara Zacarías, como su padre. Pero no sería así. Recordemos que hasta aquí el papá no decía palabra. Entonces Elizabeth dijo, y luego Zacarías confirmó con señas que el nombre del niño sería Juan, que se iba a llamar Juan y no Zacarías. Eso lo dijo la mamá y el esposo con señas lo confirmaba. Y el nombre Juan significa don de Dios o Dios da gracia, regalo de Dios. Bien, todo eso significa el nombre Juan. Era un regalo de Dios para sus padres y para su generación. Los versículos 64 al 66, si uno presta atención, va a notar lo que le sucede a Zacarías y va a notar la reacción del pueblo. ¿Sí? Tenés que leer esos versículos del 64 al 66 y ahí fíjate cuál es lo que le sucede a Zacarías y cuál es la reacción del pueblo. Bien, ahí estamos ya respondiendo que Zacarías recuperó el habla y cantó proféticamente. Apenas pudo hablar, comenzó a cantar proféticamente, era una profecía en canto. El Espíritu Santo estaba inspirando este cántico de Zacarías. Y el pueblo se llenó de asombro, porque lo vieron que estuvo mudo durante 9 meses. Y ahora empezaba no solo a hablar, empezaba a cantar y con palabras que no estaban acostumbrados a escucharle. El pueblo se asombró y se preguntaba, ¿qué hará Dios con este niño? ¿Qué planes tiene Dios con este niño? Y se llenaron de un temor reverente. El cántico de Zacarías está registrado en los versículos 67 al 80 o al 79. Al recuperar Zacarías el habla, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Tuvo revelación del futuro de Juan, y eso lo podemos ver en los versículos 76 al 79. Y tú, niño, si bien el cántico es más largo, pero acá él tiene revelación de lo que Dios iba a hacer con su hijo, con su bebé, con Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a tu pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Wow.
¿Cómo sería llamado el pequeño, bueno, ya cuando fuera grande? Y tú, dice el primer versículo, el 76, profeta del Altísimo serás llamado. Una pregunta sencilla, simplemente que nos ayuda a leer el texto, ¿sí? No quedarnos solamente con los comentarios, sino que muchas respuestas las podemos dar a partir del texto bíblico. ¿Cuál sería su misión? La misión del pequeño, del niño. Preparar el camino al Mesías. Porque vas a ir delante de la presencia del Señor. Viene ahí, dice. Y al final luego también dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Él iba a preparar el camino al Mesías. Iba a preparar al pueblo para recibir a Dios. Así que esas fueron las palabras que proféticamente Zacarías cantó para su hijo. Y termina este pasaje, este episodio, con el versículo 80. Lucas 1, versículo 80. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Acá podemos, estos textos nos da un panorama general de unos 30 años en la vida de Juan el Bautista. Crecía y se fortalecía en espíritu, después dice que estaba en lugares desiertos, y hay cosas que podemos llegar a deducirla. Sabemos que sus papás eran ancianos cuando lo tenían, así que muy probablemente él quedara huérfano siendo niño o adolescente o joven. Entonces una buena parte de su vida no tuvo esa guía, ese sustento. Hay una breve mención en este versículo 80, una breve mención de la niñez y juventud de Juan, habla de su desarrollo físico y mental. Probablemente los padres de Juan fallecieron cuando él aún era joven, vivía en lugares desiertos, dice el versículo, y a solas con Dios. Allí fue su preparación. Estar a solas con Dios en lugar desierto, dice que allí fue su preparación. Muchas veces el Señor nos hace pasar por desiertos, por momentos de soledad. A veces los buscamos, a veces buscamos nuestros tiempos de soledad, a veces tempranito tenemos nuestro tiempo devocional para estar a solas con Él. Los estudiantes del Instituto Bíblico van al parque solos y buscan a Dios ahí. Y son preparados no solamente con las clases, sino también en la intimidad y el conocimiento personal con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces a veces Dios nos lleva también, no solo buscamos, a veces Dios nos lleva a situaciones de desierto, de soledad. No vemos la abundancia, no vemos muchas cosas, pero Dios nos está preparando. Y uno tiene que entender que todo lo que nos toca vivir es preparación. Nos prepara para el futuro, nos prepara para el cielo, pero siempre estamos creciendo. Y a eso tenemos que apuntar y ese es el desafío. Creo que nos quedamos aquí hasta el siguiente video. Quiero animarte a que valores el tiempo de soledad con Dios.